Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por YouTube, Twitter y Facebook. La migración, un problema que no cesa, un problema candente que hoy el presidente López Obrador celebraba que DeSantis se haya bajado de la contienda electoral del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos como un costo político por su discurso anti-inmigrante. Al mismo tiempo, le dice a Abbott, el gobernador de Texas, que tome nota de lo que sucedió. Y cuando se refiere a Trump, dice poco. Simplemente muestra algunas encuestas en relación a la carrera presidencial respecto de Joe Biden, pero pocas críticas, y ahí no menciona que haya un costo o que pueda haber un costo político, porque también hay un discurso anti-inmigrante de parte del candidato republicano que ya se ve con la candidatura presidencial. Y esto abre perspectivas difíciles, complicadas, negativas para la migración, un problema que, como sabe, ha recorrido todo el sexenio de una manera muy intensa en la relación bilateral. Y la cuestión o las preguntas que comenzamos a hacernos todos es y cuál es la perspectiva que va a haber respecto a este asunto con la eventual llegada o regreso de Trump en caso de que así ocurra. Vamos a entrarle a discutir sobre este tema, que además ha estado lleno de informaciones desde la semana pasada, en la que una delegación mexicana se reunió en Estados Unidos con funcionarios del gobierno de Joe Biden para analizar este tema, y algunos acuerdos fueron extender el CBP, el programa para registrar solicitudes para ingresar a Estados Unidos de parte de trabajadores latinoamericanos sin documentos, al mismo tiempo que también luchar o colaborar contra la trata. En el discurso oficial se habla de colaboración, se habla de que las cosas van muy bien. En la práctica estamos viendo un problema cada vez más agudo en la frontera entre México y Estados Unidos y en la frontera sur por los desplazados de Sudamérica hacia nuestro país. Me da mucho gusto para entrar a discutir sobre este tema que nos acompañe aquí Gretchen Gunner, que es directora del IMUMI. Gretchen, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, saludarte. Muchas gracias. Buenas noches. Tonatiuh, al que me da mucho gusto, como siempre, recibir en este programa. Tonatiuh es un especialista desde hace muchos años en el asunto migratorio de la relación bilateral México-Estados Unidos, amigo de este programa, al que le mando un abrazo, lo recibo más bien con un abrazo y el gusto de siempre. Tona, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, querido Pepe, y gracias por invitarme, siempre con gran gusto. Les saludo con mucho aprecio.
Y hasta allá, Jorge Mújica. Jorge Mújica nos acompaña desde Chicago. Él es un especialista en asuntos de organización de trabajadores y de inmigración en los Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Igualmente, Pepe, muchas gracias por invitar de nuevo. Gracias. Gretchen, pues, ¿te acuerdas lo que nos decía hace un momento, Tona? Y lo que falta por ver respecto de migración. Y yo contigo un poco con esa provocación de Tona, y es qué es lo que vamos a ver, sobre todo pensando en la eventual posibilidad del regreso de Trump a la candidatura, primero en este año electoral en Estados Unidos para renovar la presidencia, y en una eventual también nueva presidencia de Donald Trump. Sí, pues, o sea, sí es una posibilidad, estamos viendo ya cada vez más cercano, ¿no? De que él va a ser el candidato oficial, y yo creo que, pues, de alguna forma, el gobierno de México, ¿no? Sabe, bueno, ya vivió, ¿no? Una administración del presidente Trump, a lo mejor por eso el presidente López Obrador no está arriesgándose a criticar. Pero lo que sí sabemos y lo que Trump está diciendo, que es muy parecido a lo que ya sabemos, porque ya lo vivimos, ¿no? Es que hay una invasión en la frontera, que él, por supuesto, llegando a ser presidente nuevamente, pues volvería a implementar políticas de contención migratoria y trataría de pues rescindir, ¿no? Las medidas que ha tomado el presidente Biden durante su administración. Lo que ahora, en este momento, creo que este año es interesante porque ambos México y Estados Unidos vamos a tener elecciones, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de México, pues el tema migratorio nunca ha sido un tema, no es un tema. Y para Estados Unidos es un gran tema, ¿no? Entonces, actualmente lo podemos ver en el Congreso de Estados Unidos, que están los republicanos presionando muchísimo a los demócratas con el tema migratorio para poder sacar fondos para Ucrania e Israel. Entonces, hay mucha diferencia en cómo lo vemos desde México y cómo lo vemos desde Estados Unidos, pero políticamente sí va a ser muy fuerte el tema este año. ¿Sí me escuché? Sí, Gretchen, te escuchamos, pero... Ahí estás, Gretchen. Perfectamente. Perdón. No, perfectamente. Pues Tona, en efecto, el presidente dice que no le fue tan mal con Trump, a pesar de la vapuleada que nos puso primero en 18 y luego en 21. Y yo te diría, bueno, lo que también es cierto es, y lo sugería Gerchel, es que pues ya no le va a tocar a él, ¿no? El eventual triunfo de Trump, en caso de que se produzca a finales de este año en la elección norteamericana, pues tendrá que enfrentarlo la sucesora de López Obrador. Hoy las encuestas indican que es Claudia Sheinbaum. Por supuesto, también es una eventualidad, pero una eventualidad mucho más posible que quizá lo que estamos viendo en Estados Unidos. En cualquier caso, preguntarte, a ver, ¿qué se le viene a Sheinbaum? ¿Y cómo crees que esté preparada para esto? Sí. Gracias. Mira, primero dos comentarios rápidos. El primero es que hay que hacer el énfasis de que nuestra coyuntura es primero una crisis política electoral, que es la que se expresa en un radicalismo de la política migratoria. Entonces, hay que ver eso. Creo que está en juego algo fundamental, que es la presidencia de los Estados Unidos, no solamente por el país, sino por sus impactos globales. Entonces, sí, pero sí hacer esa conexión muy clara con que no importa tanto el número o características. Hay una crisis y posicionamiento político electoral desde hace años alrededor del tema. Y eso con independencia de cifras. Cuando Trump daba ya de gritos contra las caravanas que no existían y contra la invasión de la frontera, los números eran realmente bajos. Ahora tenemos 4 veces más en términos de flujo de personas en movimiento. Entonces, primero subrayar que hay que poner la política en el eje de la discusión de cómo se mueve
la política migratoria. Y el segundo comentario es que no nos fue mal con Trump, al presidente López Obrador, porque nos alineamos completamente, al grado de que militarizamos la política migratoria mexicana. ¿Y qué sigue a partir de ahí? Me temo que es una continuidad del escenario. En el cortísimo plazo, y cortísimo tal vez pueda ser la próxima semana, puede haber acuerdos en el Congreso de Estados Unidos que afecten duramente la frontera, afecten duramente a migrantes y refugiados, y que nuevamente México se vea en una posición de alineamiento, posiblemente a regañadientes, pero sin duda, ya lo estamos haciendo con medidas de contención más severas. Ya nos felicitaron en Estados Unidos por haber bajado el número de personas que arriban a su frontera. Entonces, eso está haciendo, por lo menos para el próximo año, la trayectoria central. El objetivo es bajar y reducir la movilidad de personas, que ahora agrego en su perfil social. Estamos hablando principalmente de refugiados, incluido México. México es 1/3 del total de ese flujo, y la mitad de nuestra movilidad está relacionada con desplazamientos regionales por crimen y violencia, como cotidianamente vemos en los medios de comunicación. Muchas de esas personas terminan como solicitantes de refugio en Estados Unidos. Bueno, ese es el cuadro que lamentablemente tiende a endurecerse. Y todo el periodo electoral que viene, sobre todo el de Estados Unidos, va a estar marcado por ese tono. Entonces, si gana la señora Sheinbaum o incluso la señora Xóchitl Gálvez, pues nuevamente la presión de Estados Unidos va a ser súper grande. Y el gran secreto va a ser cómo se redefine esa relación. Gran asunto y delicadísimo. Se redefine esa situación, pero por lo pronto, Jorge, nos está adelantando Tonatiuh que él espera que próxima semana incluso, o sea, tan así del corto plazo, haya acuerdos importantes en el Congreso de Estados Unidos que me imagino que impliquen un recrudecimiento, un endurecimiento de las medidas de contención y antiinmigrantes. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué opinas? Mira, sí, efectivamente, la única propuesta que tendría posibilidades en el Congreso estadounidense de ser aprobada es la propuesta republicana de que hay que requete contramilitarizar la frontera. Lo que está aquí en crisis, yo creo, es el sistema migratorio de los Estados Unidos, porque toda la gente que viene a pedir asilo o refugio lo hace de manera legal. Así es exactamente como dice la ley estadounidense que hay que hacerlo. Entonces, si Estados Unidos quiere que no haya ese flujo de gente que pisa territorio estadounidense y pide asilo, pues tiene que cambiar la ley de inmigración. Pero eso no creo que vaya a ser posible. De nuevo, la Cámara Baja, la mayoría es republicana, pero la Cámara Alta tiene una pequeña mayoría, el Partido Demócrata, y no creo que vaya a pasar. Es decir, prácticamente no han podido aprobar ninguna ley fuera del presupuesto. ¿Sí? El Congreso de Estados Unidos está completamente dividido. No hay manera de aprobar cambios sustanciales a la ley de inmigración. Entonces, cuando Donald Trump habla de su política migratoria, pues habla de eso, de cambiar todo el sistema, y pretende ser peor que Obama, ¿no? Desde nuestro punto de vista, Obama fue el deportador en jefe, el presidente de Estados Unidos que más migrantes deportó. Obama lo quiere brincar por arriba, superarlo, porque quiere, por ejemplo, poner en campos de concentración a todos los inmigrantes que tengan un caso pendiente, ¿sí? Hasta que se resuelva su caso y se decida si se pueden quedar o se tienen que ir. Los quiere poner en campos de concentración, en Texas, ¿sí? O en otros estados fronterizos. En Texas, además, donde están las púas, las boyas en el río, el gobernador Abbott. Exacto, sí, que Abbott sería el otro, eran DeSantis, Abbott o Trump. Yo no sé cuál es el peor de los tres en términos migratorios, ¿no?
Pero yo creo que ese es lo que va a pasar en el Congreso, no va a pasar nada. Estados Unidos no puede cambiar su ley migratoria nomás así porque sí. Pueden aprobar darle más dinero a la migra, a la patrulla fronteriza, eso sí lo pueden aprobar, pero cambiar la ley de inmigración sustancialmente no pueden. Ya hace unos meses emitieron un programa según el cual ibas a poder pedir asilo casi que hasta por internet en tu país de origen, pero no les ha funcionado. Las caravanas siguen llegando, la gente que se quedó atorada en México, porque hay que ser claros, ¿no? Yo no comparto la opinión de que México pues simplemente se sentó ahí. Yo creo que cuando tienes miles de personas tratando de cruzar el puente internacional y Estados Unidos no los deja, pues lo único que puedes hacer es recibirlos para atrás, ni modo que se queden a vivir en el puente internacional. Es decir, fue forzada, fue obligada la actitud de México de que, pues, caminen 100 metros para atrás y quédense en Tijuana y quédense en Ciudad Juárez. Ni modo que qué, ¿no? No podían, México no podía decir, pues ya no los recibo de regreso, ya que están en el puente internacional, ahí que se queden. No es de que México lo aceptara, eso fue una imposición total, ¿no? ¿Cómo ves, Greche, tu valoración? ¿Tú esperas cambios, acuerdos en el Congreso norteamericano? Y aunque no sea cambiar las leyes de migración, sí un endurecimiento de las políticas de contención, al mismo tiempo que lo acabamos de ver en la reunión del viernes pasado en Washington, donde fue una delegación mexicana a entrevistarse con funcionarios bajo la cabeza de Blinken de Estados Unidos, y ahí uno de los acuerdos que se tomaron fue ampliar el CBP más allá del paralelo 19 para que más latinoamericanos pudieran hacer sus solicitudes a través de esta plataforma. Hoy el presidente mismo destacó los beneficios del CBP porque es la primera vez, decía, que hay registros que se pueden hacer a través de estas plataformas, aunque bueno, a veces decía se satura, porque son muchos los que tratan de entrar. ¿Hay un doble discurso, una doble moral respecto a estos instrumentos, o en efecto tú crees que sí está funcionando? Y entonces, ¿cuáles son los cambios que esperas en el Congreso norteamericano la próxima semana? Sí, bueno, lo del CBP-1 y la mayoría de las políticas que ha implementado el presidente Biden han sido a nivel ejecutivo, ¿no? Y CBP-1 también es así. Yo creo que para las organizaciones que trabajamos con las personas día con día aquí en México, el CBP-1 ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la Ciudad de México y vamos varias veces a la semana a los diferentes albergues y también pues con las personas que atendemos en la oficina, y la mayoría de las personas lo que están buscando es realizar la cita de CBP-1. Entre enero del año pasado y noviembre de 2023, fueron más de 360,000 personas que tuvieron sus citas de CBP-1. Entonces, bueno, en comparación a 2.5 millones de personas, ¿no? Que fueron, o no, a lo mejor no personas, pero 2.5 millones de detenciones en esa misma frontera, ¿no? Pero de alguna forma, lo que está pasando con CBP-1 es que se está atorando, en el sentido de que cuando empezamos en enero del año pasado, fueron una semana, 2 semanas, luego un mes, pero ahorita el promedio de espera para sacar la cita de CBP-1 es 4 o 5 meses. Entonces, ahora lo que estamos viendo con esta propuesta que hicieron el viernes de la semana pasada, pues cambiar el geofencing, ¿no? de CBP-1 hasta la frontera sur, a mí se me hace interesante, es como la externalización completa, ¿no? De todo México, de esa política migratoria, pero bueno, creo que podría funcionar siempre y cuando México publica y recibe a las personas que les da la estancia de visitante por razones humanitarias con autorización para trabajar, ¿no? Claro. Mientras estén esperando sus citas ante CBP-1. Ahora bien, no todo el mundo puede esperar en México. Por supuesto, CBP-1 no es para personas mexicanas. Personas mexicanas tienen el derecho
¿no? De cruzar y solicitar, de tener acceso territorial al procedimiento de asilo. Eso es sumamente importante. No todo el mundo puede esperar y tiene que haber excepciones y ver lo que está pasando, porque ahorita tenemos también muchas personas que han sido deportadas, ¿no? Personas de 7 nacionalidades que actualmente Estados Unidos está deportando a México. Eso es algo que nunca, jamás, bueno, no sé, llevo 25 años en este tema y eso nunca había pasado. Bueno, Entonces, eso es como funcionar de tercer país seguro, ¿no? pues sin tener un acuerdo, sin por escrito, y tercer país seguro. Entonces, si lo hicieron de verdad, que pues en el Senado al principio de este sexenio decidieron que no y lo han seguido así, y creo que está correcto, porque si lo hicieron entonces no podrían solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, pues como dicen, es sumamente importante que Estados Unidos arregle su situación, su ley de asilo, su procedimiento de asilo, porque realmente ahí es donde está rota. O sea, la mayoría de las personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos lo hacen de forma regular. Y luego tenemos estas personas que están huyendo por diferentes razones de la mayoría del continente americano, pero sí ha cambiado mucho las nacionalidades, ¿no? En los últimos 5 años estamos viendo muchísima gente de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, ¿no? Entonces, estos son personas que están solicitando protección y hay que verlos así y no desde la perspectiva de los números. Yo creo que la administración de Biden se metió en una narrativa salida, porque empezaron a ver nada más cómo bajar los números. Y cuando empiezas a nada más ver números y no ver mis obligaciones legales, los derechos de las personas, las historias de las personas que son impresionantes, yo creo que ahí vas perdiendo la narrativa. Y eso yo creo que es lo que ha pasado con la administración de Biden. Entonces, pues vamos a ver si es cierto o no, pero yo creo que sí tiene que haber mucho más, más consideración, más transparencia de parte del gobierno mexicano. Si vamos a aceptar todas estas personas, qué documento les vamos a dar, en qué condiciones, etcétera. Y eso es un gran vacío. Sí. Oye, saludamos a Potemkin, muchas gracias por estar conectado con nosotros, por supuesto también a Fernando Suárez y a Alfonso Ceiba, también allá hasta Chicago. Y voy contigo, Tona, porque me parece que pone dos cosas muy interesantes, Gerchen, en el asunto, y es, a ver, por un lado, el discurso de Biden, que ha reducido a un tema de números, de bajar los números, comienza o puede ser digamos, hasta negativo para la propia defensa que pueda tratar de llevar a la campaña presidencial norteamericana el propio presidente Biden. Al mismo tiempo que te preguntaría si incluso algunos de los resultados que pudiera tratar de defender como CBP-1, estos 360,000 que fueron recibidas sus solicitudes el año pasado, etcétera, pudieran ser útiles o suficientes para poder contrarrestar el discurso antimigrante del presidente Trump, que no dudamos que va a ser el eje de su campaña. De entrada, el comentario de Gretchen es súper importante, todo el balance que hace. Sí hay un foco sobre números, eso es cierto, y el foco de números tiene el gran defecto de omitir el perfil de las personas en movimiento, el perfil social. No es lo mismo las personas que se mueven dentro de la lógica del mercado laboral que las personas que están huyendo de sus países de origen, que han sido forzados a salir. Y reitero, incluido México, no estamos ajenos a situaciones de ese tipo. Entonces, el hecho de que tengamos un foco de números tiene un costo muy alto para el perfil social de quienes ameritan protección internacional. Ese es el costo humano y jurídico más alto que tiene el estar concentrado. Pero también es cierto que para efectos de la
negociación política en Estados Unidos, y esto es una versión simplificada, pero si Biden presenta números bajos, de arribos a la frontera sur, en la coyuntura le funciona como un argumento de que está en control de la frontera, que está en control de los procesos de migración y que está, entre comillas, resolviendo la problemática. Entonces, por eso es que la condensación de los números tiene esos dos lados. Electoralmente tiene significados en Estados Unidos, pero del lado de la población en movimiento, pues tiene el asunto de que quienes ameritan protección internacional están metidos en un saco que les trata de manera jurídicamente impropia y que en términos ya estrictos de derechos de cada persona, pues es una violación continua. Y ese es el gran asunto que tenemos ahora. Y el otro punto, Pepe, es que la complejidad de los procesos de refugio y de migración que tenemos nos obliga necesariamente a acuerdos regionales. O sea, Estados Unidos tiene que tener un balance, por lo menos de América del Norte, donde Canadá puede jugar un papel importante, México sin duda, pero en la discusión está entre si se trata de resolver y sobre todo por un lado de protección de las personas o si se trata de una coordinación para controlar, para fortalecer la contención. Me temo que estamos caminando en el segundo escenario. Entonces hay ahora acuerdos donde va a participar también Guatemala y parece que posiblemente Panamá esté metido en estos nuevos diálogos, pero es una coordinación regional que reitero, es muy buena la coordinación regional, pero pierde su valor cuando el foco va a ser contención, cuando la problemática es más bien de refugio y de protección internacional. Entonces, ese dilema es el que está en el escenario y también en el corto plazo soy pesimista de que la parte de protección va a seguir siendo marginada, va a seguir siendo puesta en papel secundario frente a la cuestión de números, frente al objetivo de contención. Oye, Tona, pues el presidente Trudeau dice que él ya se está preparando para el regreso de Trump. No sé si esta coordinación sea reeditar algunos esfuerzos que ya han venido produciendo a lo largo de los últimos años sin dar resultado, o también crees que nos estamos preparando ya para esa eventualidad, y pongo eventualidad entre comillas, como es obvio. Pues hemos tenido reuniones regionales muy importantes, pero que no han madurado en iniciativas relevantes. Recordarán la Cumbre de las Américas, a la que, por ejemplo, el presidente López Obrador no fue, por diferentes razones, pero era el espacio adecuado para empezar a replantear el tema y empezar a darle el peso a los nuevos perfiles de las dinámicas migratorias, y vuelvo al asunto del énfasis de protección. Entonces, reuniones regionales sí hemos tenido. Ha habido reuniones de líderes de América del Norte en donde también tratan el tema, pero aquí me estaba refiriendo a hacer un esfuerzo muy serio, operativo, muy serio en el sentido también de corresponsabilidades y muy serio en que hay que manejar con mucho cuidado el escenario, sobre todo el desplazamiento de las personas por factores muy diversos, pero que son obligados y que tienen que salir de sus lugares de origen. Y esta situación pues nos obliga a otro diagnóstico, a otro marco jurídico y a otras políticas. Y ese es el que me preocupa, de que no está con el peso que debe tener en estos diálogos. Pues Jorge, ya viste el comentario de Martina, la percepción es esa, que el presidente Trump pueda regresar a la Casa Blanca y que aquí, bueno, vienen tiempos muy difíciles para la migración. Y yo te preguntaría así directo, ¿crees que los demócratas tengan suficientes balas para defender electoralmente los ataques de los republicanos en la campaña electoral, o los números matan cualquier otra clase de consideración respecto a la percepción del electorado norteamericano?
Sin duda alguna, sin duda alguna, y los republicanos son mucho más hábiles en manejar el discurso. Hay dos temas que el presidente Biden no va a tocar en su campaña tratando de buscar la reelección: Israel y Palestina, ¿sí? Y la inmigración. Es decir, todo lo que diga respecto a la inmigración le va a redituar en contra. Entonces, eso no lo va a tocar. Su única posibilidad sería efectivamente ceder ante los republicanos, requete contramilitarizar la frontera, no dejar pasar a nadie y entonces mostrar dentro de 4 o 5 meses que sí pudo con el paquete y que ya no hay 800,000 personas esperando en la frontera, o ya entraron, ya están en Texas o ya están en California, etcétera. Cualquiera de las dos, pues de todas formas, no resolvería el problema central. Yo repito, el problema central, lo que está en crisis, es la estructura migratoria de los Estados Unidos. Por un lado, los peticionarios de asilo están llegando legalmente, como está diciendo Gretchen, pero eso no se dice, no se han atrevido siquiera a decirlo. Los republicanos dicen es una invasión y los demócratas se quedan callados por miedo de perjudicar su campaña electoral. Hay que decirlo abiertamente, toda esta gente es legal, está haciendo exactamente lo que la ley dice, pero no lo hablan en público porque tocar el tema de inmigración es la tercera vía, ¿no? La electrificada, y pues ¿para qué me meto ahí? Me electrocuto. Por el otro lado, Estados Unidos tiene un déficit brutal de trabajadores. El cálculo es que si en Estados Unidos se contratara ahorita a toda la gente que no tiene empleo, seguía faltando 1 millón de trabajadores. ¿Y de dónde creen que van a salir? Pues hay que permitir la migración legal, sobre todo como fuerza de trabajo. ¿Sí? Hay que ser crudos aquí, ¿verdad? En términos económicos, Estados Unidos necesita 1 millón de trabajadores. Entonces, claro que le beneficia al país que entre toda esta gente. El problema que tienen es que no es exactamente el tipo de trabajador que Estados Unidos necesita, porque necesita trabajadores de primera línea, y particularmente la gente que está viniendo de Venezuela, que es la nacionalidad que más se menciona, son graduados de universidades, no son trabajadores de línea. Entonces, el sistema migratorio está en crisis, ¿no? ¿Cómo ves, Gretchen? ¿Coincides con Jorge? La única salida que tiene el presidente Biden en términos políticos y electorales, y digo políticos porque Tona puso ahí la discusión como eje para entender las discusiones en torno a la migración, es recrudecer la militarización y un poco hacer los planes o tratar de llevar a la práctica los discursos de sus oponentes. Pues lo que vimos el viernes pasado, ¿no? Creo que es lo que vamos a estar viendo de aquí por lo menos a noviembre. Y es como dijo, creo que Tonatiuh, el gobierno estadounidense agradeció al gobierno mexicano por la contención que habían empezado a llevar desde la reunión que tuvieron el 27 de diciembre, ¿no? Entonces, pues ahí vemos cuál es el motivo, cuál es lo objetivo, ¿no? De estas negociaciones. Y sí, lo que sí hemos visto es México lo que está haciendo es con las personas que están llegando a la frontera, los están deteniendo y llevando en autobús o en avión a la frontera sur, ¿no? En esta política que llaman internamente, creo que el carrusel migratorio, ¿no? O la política de desgaste, que es mover la gente dentro de México para que tengan que volver a subir. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí vemos mucha la contención. A mí me mandan los vuelos, ¿no? Estoy viendo los vuelos todos los días y hoy, por ejemplo, hubo vuelos de Tapachula a Guatemala, hubo vuelos de Villahermosa a Honduras. Entonces, yo lo que puedo ver es que México sí está concentrándose en la contención de una forma muy brutal y además, pues, es muy cínico porque
mover a la gente que está desesperada, que necesita comer, que necesita estar en un lugar, ¿no? Donde pueden solicitar una cita con CBP o que pueden em, pensar en qué van a hacer, si van a solicitar asilo en México, y de repente llegan a la frontera norte o están para ir a sus citas y los agarran y los mandan otra vez a Villahermosa y luego se suben. Y eso lo sabemos porque estamos en la Ciudad de México y hablamos con las personas todos los días. Entonces, lo que yo puedo ver es que de aquí a las elecciones, tanto las de aquí en julio como las de Estados Unidos en noviembre, creo que esto es lo que vamos a estar viendo y esta manipulación también de números, ¿no? Cómo sacaron el fin de semana de que, desde que empezamos a hacer la contención en diciembre, los números han bajado cuando, pues los números siempre bajan en diciembre, ¿no? Entonces, creo que van a estar jugando con estos temas de la frontera está bien, no hay tanta gente en la frontera, porque realmente no van a ver ningún cambio legislativo positivo en el Congreso de Estados Unidos. Lo que a mí me queda con una sensación de mucha preocupación son las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos actualmente, ¿no? Donde los republicanos realmente están presionando a que vuelvan a implementar algo parecido a Título 42, ¿no? Para poder sacar el presupuesto que necesiten para apoyar a Ucrania y a Israel, ¿no? Como mencioné. Y ahí, pues llevan todo el mes de diciembre, cerraron, no se habían puesto de acuerdo, ya estamos que en la tercera semana de enero y siguen. En todas las organizaciones veo diario, las organizaciones están sumamente preocupadas porque creen que sí, los demócratas finalmente sí van a acceder a algunas de estas propuestas de más contención en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es lo que podríamos ver. De parte de México, como migración no es un tema de por sí, o sea, ¿no? En el tema electoral en México, migración no es una gran preocupación. Entonces, pues ahí yo Así creo que es. vamos a seguir viendo lo mismo, ¿no? Y a lo mejor que me preocupa también, francamente, es el presidente Arévalo, porque sabemos, pues él está entrando con un gobierno débil, con muchísima esperanza en Guatemala, y me preocupa que ahora van a empezar a presionar, ¿no? Y a la administración de Arévalo a contener a la migración en Guatemala a cambio, ¿no? De apoyo de Estados Unidos. Y en otros temas, ¿no? A la democracia, a todos los temas de corrupción que Ajá. quedaron pendientes en Guatemala. Entonces, yo creo que sí hay muchos puntos de preocupación en la región, pero de aquí a las elecciones no veo que vamos a ver gran cambio. Pues en efecto, todos pudimos atestiguar las dificultades para la toma de posesión de Arévalo en Guatemala. Habrá que ver, como dices tú, a ver, sobre todo dentro de todas las cifras, pues las de los vuelos, la intensificación de los vuelos, donde seguramente serán deportados muchos de los migrantes. Pero voy contigo, Tona, porque el tema de las cifras de verdad es llamativo. No sé si tú coincidas en que, bueno, lo que viene es eso, estar tratando de construir una narrativa a partir de cifras. Y me llamó mucho la atención uno de los acuerdos del viernes pasado en la reunión de la delegación mexicana en Washington, es que quieren ponerse de acuerdo para homologar las cifras migratorias en paneles conjuntos. Es decir, que no hay ni siquiera cifras comunes entre México y Estados Unidos. Y ahí aprovecho también para dejar sembrada la pregunta sobre un tema que escribías tú en Proceso el pasado domingo, y es que pudieran haberse dado bases de datos sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos a estudios académicos, pero que los han procesado, los han trabajado académicos que han acabado trabajando
en el Departamento de Seguridad o en el Departamento de Defensa de Estados Unidos? Sí, Pepe. Bueno, primero, coordinar cifras va a ser una tarea complicadísima entre los países, homologarlas. Sí, las estadísticas, cada país construye en función de sus procesos, sobre todo los de control migratorio, y ahí no tengo claridad cómo piensan hacerlo, pero me imagino que está nuevamente el centro, el eje de decisiones alrededor de las tareas de contención. El número que va a dominar, me imagino, es una hipótesis, va a ser el número de arribos de extranjeros a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, sobre ese creo que se van a organizar los números. Y otro comentario rápido sobre Guatemala, que también coincido con Gretchen, es un gran asunto. Ya hay una señal de que efectivamente el gobierno de Arévalo empieza a apoyar tareas de contención. Hace 2 o 3 días acaban de desactivar una caravana que entraba de Honduras, la Policía Nacional. Entonces ya se notan algunas señales en esa dirección, que efectivamente la debilidad política del gobierno de Arévalo va a requerir un apoyo muy grande de Estados Unidos y que lo ha requerido, de hecho, hasta para la toma de posesión, y que se va a reflejar seguramente en ciertos campos, en particular en la política migratoria de Guatemala. Pero pues vamos a ver, porque el discurso de Arévalo también tiene un tono de derechos y de protección. Entonces va a haber ahí una tensión que espero se resuelva de manera adecuada. Y el otro asunto, Pepe, no va a haber mucho tiempo para plantearlo con detalle, pero es súper sencillo y al mismo tiempo, en mi opinión, muy grave. Hay un artículo académico que se publicó en Estados Unidos que usó millones y millones de datos de los mexicanos que solicitaron matrícula consular entre 2002 y 2020, datos individualizados, no tienen nombres, eso es importante aclarar, pero son datos individualizados, registro por registro. Y esos registro por registro tiene datos como lugar de nacimiento, fechas de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación y lugar de residencia en Estados Unidos o en condados, a nivel de condado. Entonces, con esa información, independientemente de quién la tenga, la primera pregunta es sobre el marco jurídico que regula el registro consular. O sea, el registro consular tiene reglas y está regulado por la Ley General de Transparencia, está regulado por la Ley de Protección a los datos personales, está también por su propio reglamento que dice que, por ejemplo, cierra el reglamento diciendo, en esta parte dice, por ningún motivo se puede utilizar la información contenida en el registro consular para fines distintos de los autorizados por la Secretaría. Entonces, es una información muy sensible que independientemente de quién la tenga, ya es un asunto importante cómo la Secretaría genera una base de datos de estas características que además le agrega un identificador, así dicen los autores, que permite hacer seguimiento en el tiempo de las personas. Y entonces tienes una base de datos que te permite saber dónde están las personas de Alvarado, Veracruz, en Estados Unidos, sin ningún problema. ¿Dónde están las de Azcapotzalco? ¿Dónde están las de Jerez? ¿Dónde están digamos las discotecas? Tienen la información. Manera, esto te permitiría, Tona, tener un mapa. Te permitiría tener como un mapa de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Absolutamente. Un mapa donde están trayectorias, temporalidades de movimiento y este otro indicador, este otro dato que de ellos señalan como un indicador para el seguimiento en el tiempo, es preocupante. No sé cómo funciona eso, pero lo tiene la base de datos. Entonces, ese es el punto central. Si esa base de datos la utiliza, por ejemplo, ICE, pues sabe dónde, cuándo, cómo y a qué horas. Y ese es el punto fino de toda la discusión.
No si lo usó un académico, si hicieron un artículo muy lindo, eso no está en discusión. El asunto de fondo es quién tiene esa base, por qué se hizo, cuáles son las normas que posibilitaron que se hiciera, por qué se entregó a esas personas, a quiénes más se entregó. Entonces hay una cantidad de temas que al final mi conclusión mayor es información muy sensible que pondría en una situación vulnerable a la población mexicana en condición irregular en Estados Unidos si se usa en ese objetivo que comentamos de contención. Y esa es la esencia de la discusión en ese tema, Pepe. Pues mira, si alguien ha tratado con los consulados allá en Estados Unidos por todo su trabajo con los migrantes, se llama Jorge Mújica. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué riesgos ves de lo que acaba de revelar Tonatiuh? Jorge. Realmente ninguno. Mira, yo creo que eso es un poquito cacería de brujas. Yo tengo matrícula consular y yo no soy indocumentado y me he cambiado 4 veces de domicilio desde el 2002 para ahora. Y soy nativo de la Ciudad de México, eso nunca me lo va a quitar nadie, pero ¿y eso qué? ¿Qué importa de dónde venga yo? Ojalá esa base de datos se compartiera, por ejemplo, con el INEGI, con el censo mexicano, porque es exactamente lo que nos ha faltado durante toda la vida, poder tener acceso a ese tipo de información, con todas las resguardas posibles, ¿verdad? La privacidad, una serie de cosas. Pero mire, no hay ningún problema. Aquí se han compartido bases de datos de votantes. Si yo voy a la oficina electoral aquí en el condado de Cook, yo puedo inmediatamente obtener toda la lista de votantes, el padrón electoral completo de un distrito, de una ciudad, de un estado, todo el estado de Illinois. Es información pública. ¿Sí? A veces han espantado a la gente diciendo, la migra contrató un servicio que puede leer las placas de los automóviles, así que van a detener a todos los inmigrantes indocumentados. Y yo digo, espérame, ¿en dónde consta que alguien es indocumentado o no? ¿Ustedes creen de veras, eso me suena a plan de Donald Trump, ustedes creen que de veras se van a meter a ver todas las placas de los automóviles, a ver quién es el dueño y entonces compararlas con la base de datos del Seguro Social y de Inmigración y de la CIA? Por favor, hombre, eso son alucinaciones. Es grave si se compartió la información con nombres, pues es grave. Pero si ni siquiera se compartieron los nombres, pues ¿a quién le importa cuántos oriundos de Alvarado, Veracruz, están en Illinois o no están en Illinois? A nosotros nos importaría mucho porque nos ayudaría a organizar la comunidad, por supuesto, ¿verdad? Pero si no tienen ni siquiera nombres, pues ¿qué importa? Te puedo dar, cortarle al directorio, a la sección amarilla, a la sección blanca del directorio, si es que todavía existe. ¿Ya? Le puedo cortar todos los nombres y dejar todos los teléfonos y puedo publicar todos los teléfonos de todo el mundo. ¿Y qué? ¿Cuál va a ser el problema si yo publico los teléfonos de todo el mundo? ¿Sí? La movilidad interna de las poblaciones es impresionante. El huracán Katrina, ¿sí? Ayudó en el cambio de estado a estado de alrededor de 1 millón de mexicanos aquí internamente en Estados Unidos, porque se fueron a trabajar para allá, para reconstruir Nueva Orleans, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las recientes leyes de DeSantis en el estado de Florida causaron la emigración, ¿verdad?, hacia afuera del estado de Florida de 250,000 de mexicanos. Entonces, órale, que me vayan a buscar a Florida porque ahí saqué yo una matrícula consular en 2004. Por favor, hombre, no hagamos fantasmas de situaciones que no existen, de muertos que no se han muerto, ¿no? A mí se me va el tiempo y voy contigo, Gretchen y Tonatiuh, si quieren agregar algo para ir cerrando. Gretchen, ¿vienes? Sí, yo veo un poco diferente. Yo creo que necesitaría más información, ¿no? En cuanto a
¿Qué parte de la base de datos le dieron la base de datos a ellos, a estas personas? ¿Lo pidieron por acceso a información o cómo lo obtuvieron? Y pues para qué fin, y lo tuvieron así en su posesión o nada más los dejaron revisar los datos, etcétera, cosas más técnicas, porque creo que aquí es un tema de percepciones, ¿no? Por un lado, porque puede ser que a nivel de privacidad se tendría que analizar, porque sí o sí la Autoridad de Relaciones Exteriores, su deber es la protección de la población mexicana, punto. O sea, es lo más importante. Y saben muy bien que ser indocumentado en Estados Unidos es un tema que lo traes en tu cuerpo, en tu esencia todos los días y tienes, ¿no? Dependiendo de dónde estés, etcétera, o cuánto tiempo tienes, todas tus circunstancias, es un tema que pesa muchísimo. Y la matrícula consular es un documento sumamente importante para muchas personas. Entonces, yo creo que por un lado es el tema de si violaron alguna ley de privacidad, por un lado, cómo obtuvieron y para qué O de fin. protección consular. Sí, o sea, yo cuando lo vi dije, ay, yo también quisiera ver, ¿no? Porque nosotros hemos pedido muchas veces por acceso a la información y no es cualquier cosa obtener información a través del INAI de Relaciones Exteriores. Entonces, de ese lado, curiosidad, pero por otro lado, tener muchísimo respeto a las personas, ¿no? A las cuales debes tu trabajo y tu existencia, que es proteger a la población. Entonces me preocupa que podría haber una percepción, ¿no? De que me entregaron mi información personal al gobierno de Estados Unidos y eso sí da miedo, o sea, esta percepción. Entonces, eso sí me preocuparía, pero sí también necesitaría más información. Pues ahí está, Gretchen Kuhner, directora del IMUMI. Nos estamos yendo, cierro contigo. Tona, última réplica. Ya, ahora se sí. cerró el Ya, micrófono. Sí. Ahí está. No, solo subrayar lo que señala Gretchen. Hay una cuestión jurídica muy importante que sí hay que resolver. Y la otra parte, qué bueno que Jorge no está preocupado. También es muy bueno que no pase, que no tenga ese tipo de preocupación. Y lo que nos resta es revisar con detalle exactamente qué fue lo que ocurrió con la transferencia de esa base de datos y finalmente dónde está, quiénes más la tienen, qué otros más usos vamos a poder tener. Como académico, yo sé que es una base valiosísima. O sea, sería una maravilla tenerla para hacer análisis de desarrollo regional y migración de mexicanos, por ejemplo. Sería fantástico. Entonces, no le quito valor a la información. Solo estoy agregando la delicadeza de la información y su uso en determinados contextos, como ya comenté hace un momento. Y eso es todo. Muchas gracias, Pepe. Les saludo con mucho aprecio. Tonatiuh Guillén, experto en asuntos migratorios, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Como siempre, un placer haberte recibido yo acá en este programa. Jorge, ¿quieres agregar algo? Me quedan unos segunditos para darte el cierre, porque fuiste el último en hablar. Rapidísimo, mira, de nuevo, yo creo que hay una crisis en el sistema migratorio de Estados Unidos. Yo creo que la ley mexicana de migración tampoco es muy buena. Se aprobó al vapor cuando la masacre de San Fernando. Hay que trabajarla, hay que entender que este es el año 2024 y cómo suceden las dinámicas reales de la migración. Tanto los Estados Unidos como Canadá, eventualmente como México, tienen que recontradiseñar todos sus sistemas y dinámicas migratorias. Jorge Mújica, organizador de trabajadores migrantes. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Chicago. Cuídate. Ya sabemos que el frío no te da tampoco temor, Jorge, pero un gusto haberte visto y por supuesto ya viste todos los comentarios que te llegaron allá
de amigos de Chicago. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes y pues nos vemos como todos los martes y jueves acá en Conversando con Buen Día, el próximo a las 19 horas como todas las semanas. Mientras tanto, pues páselo bien, tenga una buena semana. Muchas gracias a todos los que nos han enviado mensajes, gracias a Lorenzo Meyer, a Potemkin, pues muchas gracias como siempre y pues nos vemos el jueves y mientras tanto que lo pasen bien, hasta luego, adiós. Gracias.